Hola. Bienvenidos a tu canal. Lenguaje Creativo. Soy el profesor Carlos Alberto Álvarez. Te voy a acompañar durante toda la clase para darte orientaciones sobre el tema. Bienvenidos. La crónica como género literario. Cuando se habla de crónica, se refiere usualmente a un género narrativo doble, en parte literario y en parte periodístico, puesto que no posee las libertades de imaginación de la ficción literaria, pero emplea abundantemente sus recursos formales para abordar sucesos y personajes reales, verídicos y comprobables. Gabriel García Márquez, célebre periodista y escritor colombiano, definía la crónica como un cuento que es verdad. Los orígenes de la palabra crónica se remontan al griego, crónica, vocablo proveniente de cronos, tiempo, ya que alude a una narración ordenada según su línea temporal. Por eso las primeras crónicas que se conoce eran, justamente, en relaciones de hechos ordenados según el momento histórico, semejantes a diarios íntimos o a reportajes. La crónica se hizo popular en el ámbito periodístico a partir del llamado nuevo periodismo estadounidense, que consistió en una generación de reporteros y escritores de vanguardia, dados al uso de este género para refrescar el rostro del periodismo. Con ello pudieron invertir la tradicional pirámide informativa del paradigma de Harold Laswell, que establecía la obligación de toda noticia de contener de entrada toda la información pertinente y después el contenido adicional. La crónica, en cambio, propone el camino inverso, como hacen los relatos literarios. La crónica se propone profundizar más en una noticia, en un hecho o un acontecimiento, para darle más trascendencia e importancia a una historia, para conocer el por qué sucedieron los hechos, y haciendo una investigación más profunda de las causas y las consecuencias que generaron dichos eventos. La noticia es pasajera y no da muchos detalles, en cambio, la crónica se esmera en contar paso a paso y detalle a detalle todo lo sucedido, casi como si fuera una pequeña novela con toque periodístico. Actualmente existen debates académicos en torno a si la crónica es o no un género literario o periodístico, y, a partir del debilitamiento de las fronteras entre géneros del discurso, periodismo, literatura, pedagogía, arte, que caracteriza a la época contemporánea, este debate se hace todavía más difícil. La crónica es un género al que es un tanto complicado definir, sin embargo, podríamos afirmar que existen dos tipos de crónica, la periodística y otra literaria. Ambas se caracterizan por relatar sucesos que han sucedido, en el orden en que lo han hecho. En la primera hay algo que es innegociable, el que no debe contener ni un gramo de fantasía. En la segunda puede darse el lujo de incluir la ficción. En ambos casos, quien se encarga de recopilar y narrar se conoce como cronista. En este sentido, los cronistas de Indias eran los autores que, tras la llegada europea a América, se dedicaron a describir las costumbres de los aborígenes que habitaban en el suelo americano. Algunos autores intentan explicar lo antes descrito de este modo. La crónica como nota periodística es publicada en diferentes medios, diarios, revistas, televisión o radio, y toca temas de la actualidad. Mientras que, cuando se trata de un texto encasillado dentro del género literario, narra situaciones reales o ficticias de acuerdo al orden en el que acontecieron real o imaginariamente, apoyándose en testimonios de testigos reales o ficticios. Como cualquier otro género, la crónica es un modo de interesar a un determinado público de un discurso, en este caso periodístico, donde los textos deben reunir una determinada cantidad de condiciones que permitan que tenga forma y que consiga los resultados que de él se esperan. Es importante tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales: el contenido, el hecho que se narra, la forma, el enfoque que se le da al tema, el tono, la manera en la que el periodista se dirige a los lectores, y el efecto, los resultados que esperan obtenerse con ese escrito. Características de la crónica. El tiempo es definitivo para el ritmo y la credibilidad de la historia. Además de narrar la noticia, el cronista emite un juicio y una valoración sobre los hechos acontecidos. Tiene un estilo personal, con elementos valorativos. Se utiliza una forma narrativa para contar los sucesos y destacar su importancia. Se utilizan descripciones para ambientar al lector. Cuenta un acontecimiento de interés colectivo. Hace énfasis en el cómo sucedieron las cosas. Usa un lenguaje sencillo y claro. Es una interpretación subjetiva de los hechos ocurridos contados desde el lugar en el que se producen y con una implicación clara de su cronología. Función de la crónica.
servir como fuente de consulta para los historiadores, dejar constancia de un suceso acontecido, relatar cómo sucedieron las cosas y dar una interpretación valorativa de las mismas.